Mejor, para no meterme en camisa de once varas, déjeme saludar al maestro José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. ¿Cómo le va, profe? Le mando un abrazo. Don Vicente, qué gusto saludarle a usted y a su amplio auditorio. Oiga, déjeme darle contexto al tema. Tras la pandemia del COVID-19, múltiples gobiernos de países de Latinoamérica, Europa, América del Norte, Asia y Oceanía han instaurado nuevas medidas para reparar los huecos fiscales que generó la pandemia tras la crisis económica. Estas reformas tributarias tendrían como objetivo recuperar recursos gubernamentales para solventar la crisis en salud, alimentación y vivienda para las personas más afectadas y grupos de riesgo. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional está a favor de un impuesto extra a los ricos para financiar la salida de la crisis. Algo de lo que ha hablado, por ejemplo, solo como ejemplo, Joe Biden. Pero no se le vaya a ocurrir decirlo en alguna mañanera a Andrés Manuel López Obrador, porque se le vienen encima con lo de comunista y con lo de dictador. Deme su perspectiva, usted que conoce de economía, ¿qué piensa de estas iniciativas? Sí, precisamente hilando el análisis con relación al tema que estaba abordando hace un momento, de aquí, don Vicente, es importante poner el contexto de cómo estaba el PRI, cómo estaba el PAN, precisamente en la crisis del 95 o en la crisis de 2009. Cuando hay crisis, se le hace saber al pueblo que hay que rescatar a la nación y por lo tanto hay que aumentar impuestos, como fue en el 95, recordará usted la famosa Roque Señal, donde se aumenta el IVA de 10 a 15%, y después en 2009, en 2008 esto se propone, y lo tenemos a partir de 2009, donde se aumenta el IVA un punto porcentual, pasa de 15 a 16%, y Felipe Calderón, en compañía con el PRI, crean dos impuestos, lo que era el YETU y el IDE. Por eso es que, don Vicente, la economía en 2010 crece 5%, pero ¿cómo no va a crecer la economía? Crece a golpe de impuestos. Por supuesto, también aumentó la pobreza. Esto lo traigo a colación, don Vicente, porque precisamente hace un año, recordará usted, de que comentábamos con usted en este muy importante programa, de que se estaba presionando al presidente López Obrador para que contratara deuda y con ello rescatar a la economía, pero por supuesto rescatar a las empresas grandes. El presidente hace un año hizo saber que había empresas, IBM, Walmart, Aeroméxico, Interjet, Grupo Azteca, Televisa, el Grupo Carso y así, este tipo de empresas que se dicen socialmente responsables, formaditas, que le debían al fisco, que le deben al fisco, pero que estaban presionando vía Consejo Coordinador Empresarial para que se contratara deuda y, por supuesto, rescatarlas, ¿no? A ello, por supuesto, se opuso el presidente. También se decía que México era el único país que no estaba contratando deuda para rescatar a las empresas. Bueno, precisamente estos países que contrataron deuda ahora están obligados, estas naciones, para 2022, aumentar impuestos precisamente para poder pagar los empréstitos que contrataron. Tenemos el caso de España. Alemania está presionando fuertemente a España para que contrate deuda y pueda el gobierno español pagar la deuda que se contrató para rescatar su economía. Argentina, Brasil, Colombia, Chile están en esta tesitura. Por supuesto, también se encuentra Estados Unidos. Y esto es de suyo relevante, don Vicente, porque aquí no hay que confundir lo que se está proponiendo en México, que es la reforma fiscal con relación al aumento de impuestos, porque sí, ya vamos a ver ahí
a los priistas, a los panistas, a los periodistas ahora, ¿no? En su momento, y como usted dice que esto lo grave, ¿no? Porque vamos a ver próximamente que van a decir que el presidente López Obrador va a aumentar impuestos. Me parece que por ahí no va el camino en México. ¿Qué es lo que vamos a ver, don Vicente? Vamos a tener en los próximos días, por ahí de julio a agosto, una discusión en torno a la miscelánea fiscal. ¿De qué se trata esto? De mover tabuladores, no de aumentar impuestos. ¿En qué sentido? Se va a atacar frontalmente, más fuerte, la evasión fiscal, la ilusión fiscal, el cochupo, y por lo tanto se va a presionar y se va a hacer pagar a los principalmente grandes contribuyentes que le deben al fisco. Hay un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se va a cobrar más impuestos, más tabuladores en torno a este impuesto, a cigarros, ¿sí? A bebidas edulcoradas, refrescos. También se va a incorporar a este régimen a plataformas digitales. ¿Por qué? Sí, con todo respeto, sí, el albañil, la mesera, el trabajador despachador de la gasolinería, sí, el profesor académico, pagamos, don Vicente, el IVA, el ICR. ¿Por qué no este tipo de empresas que tienen cuantiosas ganancias, por supuesto, al año? Por ahí va esta cuestión que vamos a tener en México. No obstante, es totalmente distinto a lo que tenemos en estos países que ya mencioné, porque ahí sí va a haber aumento de impuestos, y le va a pegar principalmente a los trabajadores, a las trabajadoras, ya que de por sí tienen un menguado ingreso, y ahora con estos impuestos que se van a cobrar, pues sí les va a pegar, y vamos a ver cómo las empresas grandes, ¿no? Se les hace muy fácil no pagar, o bien amenazar que se van de esos países, de esos mercados, si se les cobran los impuestos. Lo que sí es que el Fondo Monetario ya puso el dedo en la llaga, ¿no? Que se grave la riqueza, ¿no? Que se cobre la riqueza, quien tiene más, que pague más, ¿no? Entonces, ya lo dijo usted muy bien. Vamos a ver aquí diciendo que López Obrador va a nacionalizar la riqueza, va a atacar a los poderosos. Ya lo veremos, y ya veremos ahí a nuevo adalid de la comunicación, que es Ricardo Anaya, sacando su video al respecto. Oiga, maestro, creo que es importante en este contexto también rescatar que si ocurre así, nos dirán países envidiosos. Deme su opinión, porque me llama poderosamente la atención que cuando se habla de estos temas surge este discurso de Sergio Sarmiento, de Ricardo Salinas Pliego, que la desigualdad no existe, que lo que existe es la envidia, que la pobreza es el grave problema, no la desigualdad. Pero aquí estamos viendo que cada vez son más gobiernos los que le apostarían a que los ricos ayuden a salir de la crisis. En otras palabras, pues contrario a lo que nos están exponiendo estos grandes personajes de los medios de comunicación. Así es, y subrayo que es en sentido contrario a lo que estaban diciendo hace un año. Que se endeude México, que México contrate deuda, López Obrador no está rescatando. Bueno, ahora subrayo, estos países que sí lo hicieron van obligadamente a aumentar sus impuestos para hacerse de recursos, y entonces ya vamos a ver a lo que se conoce como la plutocracia, ¿no? Los grandes tenedores de riqueza, que se van a oponer a pagar los impuestos. Por lo tanto, ¿no?, que se socialice la pérdida y que se privatice la ganancia, ¿no? Y por supuesto que esto en México estará en un fuerte debate, ¿sí? Y veremos cómo es que el presidente nuevamente da la batalla para no aumentar impuestos, principalmente dos grandes impuestos, que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado.
Oiga, maestro, ¿dónde puede leer la gente más de estos análisis que ustedes generan? Muchas gracias, don Vicente. Estamos en redes como LACEN, LACEN MX, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, Vicente. Muchas gracias. Le agradezco y estamos al pendiente. Le mando un abrazo. Otro más fuerte. Muchas gracias, cuídese. Gracias. Es el profesor José Ignacio Martínez, que es colaborador, coordinador, debí de haber dicho, del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.